Buenas tardes, ingeniero, compañeros. El día de hoy haremos el análisis de algunos capítulos del título 4 del proceso de contratación pública de la ley número 32069, con la participación de mis compañeros Rubina Saavedra y Suárez Silva. Análisis del artículo 46, estrategia de contratación. La estrategia de contratación es un proceso analítico y planificado mediante el cual la Dirección de Ejecución Contractual, el DEC, con base en el requerimiento de la entidad usuaria, evalúa todas las variables que influyen en el proceso de contratación. Su finalidad es garantizar que la contratación sea la más adecuada para satisfacer la necesidad pública, considerando el tipo de procedimiento de selección, la modalidad más conveniente y factores técnicos, económicos y de mercado. Variables que se analizan. El artículo indica que la DEC debe analizar, evaluar y determinar variables clave tales como tipo de procedimiento de selección y su modalidad, sustento para usar un procedimiento no competitivo si es que aplica, aspectos financieros, logísticos, técnicos y de riesgo, información obtenida del mercado de contrataciones anteriores. Participación y coordinación. El análisis de la estrategia de contratación no es un trabajo aislado. La DEC coordina con el área usuaria y con el órgano encargado de las contrataciones. Además, se puede solicitar la participación de evaluadores técnicos. También se elabora un documento formal de estrategia que será aprobado por la OIC o el órgano que corresponda. Propósito y beneficios. El propósito de la estrategia de contratación es planificar adecuadamente la compra o contratación, evitar errores o retrasos en la ejecución, optimizar recursos públicos y reducir riesgos como sobrecostos, incumplimientos o procesos fallidos. Se busca garantizar que la decisión de contratar esté bien sustentada desde el inicio con una visión técnica, económica y estratégica. Caso práctico, construcción de un puente en una zona rural. Tenemos la situación que el gobierno regional planea construir un puente sobre un río que se desborda cada invierno. En la aplicación del artículo 46, antes de contratar, la DEC debe evaluar si el proyecto requiere licitación pública, internacional o nacional. Considerar los riesgos técnicos y climáticos. Debe analizar si es necesario incluir mantenimiento posterior en el contrato y también coordinar con el área técnica para definir los materiales adecuados y plazos realistas. Como resultado, se elabora una estrategia que evita retrasos y a la vez garantiza que el puente cumpla con las condiciones de seguridad. Conclusión. El artículo 46 establece que toda contratación pública debe nacer de una estrategia bien definida, basada en evidencia y análisis integral. Esta estrategia permite tomar decisiones informadas, elegir el procedimiento más adecuado, garantizar la eficiencia, transparencia y el valor público. También una buena estrategia de contratación es la clave para un uso responsable y eficiente de los recursos del Estado. Gracias. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre el artículo 50 que lleva como título Herramientas de las consultas al mercado. Vamos a ver el objetivo. Busca que las entidades no contraten a ciegas, sino que primero analice el mercado, conozca los precios reales, sus condiciones técnicas y en base a esa información planifique correctamente el proceso. Se clasifica en lo siguiente. Son herramientas. La herramienta escrita y la herramienta de las reuniones, que se divide en dos puntos, uno a muchos y uno a uno. También vamos a ver sobre el artículo 48 que complementa y que habla sobre la indagación. Continuando con herramienta escrita, básicamente esta entidad solicita información o retroalimentación por escrito a varios proveedores. Esta herramienta se utiliza cuando se necesita conocer precios referenciales, fichas técnicas, observaciones o sugerencias. Vamos a ver un ejemplo de difusión de requerimiento. La RENIEC, una entidad pública, necesita comprar laptop para sus oficinas. Publica el requerimiento en su portal y lo envía por correo a varios proveedores. Los proveedores responden indicando precios, tiempos de entrega, características técnicas. Con eso, la entidad puede verificar si sus especificaciones son realistas y hay competencia suficiente. Y si hay competencia suficiente. Continuando, vamos a ver sobre reuniones uno a muchos. Estas son reuniones grupales. El objetivo es explicar los aspectos claves del proceso de contratación y escuchar las sugerencias o inquietudes de los participantes. Vamos a ver un ejemplo sobre taller informativo, reunión informativa.
Por ejemplo, el gobierno regional que planea construir una carretera puede organizar un taller con las principales empresas constructoras. En ese espacio explica los requerimientos técnicos, los plazos y las condiciones del terreno y escucha los aportes de las empresas. Ahora vamos a ver sobre las reuniones uno a uno. En cambio, las reuniones uno a uno son individuales. Se utilizan cuando el bien o servicio es muy especializado y se necesita obtener información técnica más profunda. Vamos a decir un ejemplo. Es una entrevista técnica. Imaginemos que el Ministerio de Salud quiere comprar un nuevo equipo de resonancia magnética. La entidad se reúne individualmente con cada proveedor líder de comparar modelos, mantenimiento, requerimientos técnicos y garantías. Ahora vamos a ver sobre el complemento de indagación que está en el artículo 48. La indagación consiste en analizar información histórica y bases de datos sobre las contrataciones anteriores, tanto en la misma entidad como en otras, para entender mejor el comportamiento del mercado. Vamos a finalizar con la conclusión. Estas herramientas, en resumen, fomentan la transparencia, la competencia y la eficiencia y el uso de los recursos públicos, asegurando que cada contratación se realice de manera técnicamente sólida y económicamente responsable. Mi nombre es Javier Rubina y esto vendría a ser mi exposición sobre el artículo 48. Buenas tardes, profesor y compañeros. En esta tarde voy a explicar acerca de dos artículos. El primer artículo es el artículo 51, expediente de contratación. ¿Qué es el expediente de contratación? Es el conjunto completo de información y documentos que sustentan todo el proceso de contratación. La DS, dependencia encargada de las contrataciones, es quien garantiza que toda la información esté dentro del expediente y disponible para quien la requiera. ¿Cuándo y quién la aprueba? Antes de iniciar la fase de selección, la autoridad de la gestión administrativa debe aprobar el expediente de contratación. ¿Qué debe contener como mínimo un expediente de contratación? A. Estrategias de contratación. B. También debe contener la cuantía de contratación. C. Y por último, la designación de evaluadores. Condición para poder aprobarlo. La necesidad que se busca contratar debe estar prevista en el CMN, Cuadro Multianual de Necesidades. Es decir, no se aprueba el expediente si la necesidad no figura en la planificación institucional vigente. Artículo 52. Evaluadores. ¿Quiénes son los evaluadores y cuándo intervienen? Los evaluadores intervienen en los procedimientos de selección competitivos. La ley prevé tres modalidades. El primero, oficial de compra, que es un comprador público de la DEC. El segundo, el comité, 3 integrantes. Al menos uno debe ser comprador público de la DEC y uno debe ser experto profesional con conocimiento técnico y experiencia en el objeto a contratar. Jurado.
3 o 5 expertos en el objeto de contratación. ¿Qué hace cada uno? Si se designa oficial de compra o comité, conducen y ejecutan toda la fase de selección, incluida la preparación de base. Si se designa jurado, este solo evalúa las ofertas. Las demás actuaciones del procedimiento, como conducción, trámites, etc., quedan a cargo de la DEC a través de su responsable. ¿Cómo sesionan y cómo deciden? Las reuniones pueden ser presenciales o digitales. Las decisiones son autónomas y, por último, deben garantizar igualdad de trato a todos los postores y no proporcionar información que favorezca a alguno. Deberes de integridad. Antes de su designación, debe presentar una declaración jurada de no tener conflicto de intereses respecto del proceso que evaluarán y comunicar oportunamente si surge un posible conflicto. Están obligados a reportar a la autoridad competente cualquier acto de corrupción de la función pública, del que tomen conocimiento durante su encargo bajo responsabilidad. Gracias.